Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a llevar adelante la clase práctica de poligonales planimétricas y con esto estaríamos completando la parte práctica de este periodo, ¿sí? Bueno, en esta clase vamos a ver la resolución de dos ejercicios, ¿sí? Uno de media y otro un poquito más complejo, ¿sí? Donde vamos a aplicar en un mismo ejercicio todos los conceptos prácticos que ya hemos visto hasta ahora, ¿bien? Bueno, vamos a ver entonces dos ejercicios referentes a poligonales planimétricas, ¿sí? En donde, como ustedes ya han visto en el teórico, una poligonal topográfica es básicamente una serie de líneas consecutivas, ¿sí? Cuyos vértices van a estar representados por puntos en nuestros croquis, ¿sí? O después, bueno, en planos estarían representados por estos puntos y en el terreno los van a ver materializados por hitos o por mojones, ¿bien? Estas poligonales justamente son útiles para que nosotros podamos realizar levantamientos de cualquier tipo, ¿sí? Hacer planos, ¿bien? Ya sea a partir del relevamiento de estas poligonales o bien para el replanteo de proyectos de ingeniería o de arquitectura, ¿bien? Estos puntos, ¿sí? Estos vértices, estos puntos topográficos, se crean a partir de un control justamente en el plano horizontal, ¿sí? A través de la medición de rumbos, de distancias, de coordenadas que ustedes ya conocen, para poder realizar un ajuste entre ellos, ¿sí? Y así justamente poder obtener con una mayor precisión las coordenadas de todos los vértices de mi poligonal, siempre y cuando yo parta de un dato conocido, de una coordenada conocida. Bien, entonces justamente vamos a ver a partir de ciertas solicitaciones de nuestros problemas cómo a partir del dato de coordenadas conocidas yo voy a ir jugando o trabajando en el cálculo de rumbos, lados y las mismas coordenadas, ¿sí? Para poder determinar otras coordenadas que van a ser desconocidas y a partir de esas coordenadas desconocidas poder determinar elementos topográficos que yo necesite. Por ejemplo, distancia entre dos puntos, un ángulo que necesito conocer, la superficie topográfica, ¿sí? De algún levantamiento, o en definitiva lo que me requiere el ejercicio, lo que yo en la práctica necesite determinar, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Bueno, nosotros en general, cuando trabajemos con poligonales planimétricas, nos vamos a encontrar con dos tipos, ¿sí? Poligonales abiertas y poligonales cerradas. Bien, las cerradas son aquellas que al dibujar, ¿sí? El polígono de n lados, eh, vamos a ver que el punto de inicio, ¿sí? Del recorrido sobre el perímetro de esa figura es el mismo que el punto final o de cierre, es decir, punto de inicio y punto de cierre son coincidentes. Bien, este tipo de poligonal, como ustedes van a ver bien en el teórico y ya después en la campaña, tienen la ventaja sobre las otras de poder ejecutar un control de cierre, tanto angular como lineal. Bien, son las que vamos a utilizar en lo referente a la determinación de superficies. Bien, bueno. Por otro lado, entonces, dijimos tenemos las poligonales abiertas, en donde sus puntos de inicio y de fin no son coincidentes, ¿bien? Por lo que en general en estos casos vamos a tener coordenadas conocidas en ambos puntos, ¿sí? Unas coordenadas para inicio y otras coordenadas para el punto final, ¿bien? Ya sean rectangulares o polares, ¿sí? Rectangular en su formato XY, es decir, norte-este, o bien polares con una distancia y un rumbo conocidos, ¿bien? Son las que vamos a asociar a las obras de tipo lineal, ¿sí? Por ejemplo, en el trazado de caminos, las líneas de gasoducto, las redes de agua, etc. ¿Bien? Y van a tomar para nosotros en este curso una especial relevancia cuando veamos el tema de curvas horizontales, ¿sí? Que eso ya va para más adelante. Los conceptos básicos en los que nos vamos a apoyar para poder dar resolución a este tipo de problemas van a ser
todo lo visto en resolución de triángulos, ¿sí? Corrección de mediciones, determinación de rumbos, cálculo de coordenadas y de superficie. Es decir, todos los conceptos que hemos visto en la parte práctica y obviamente apoyados en la parte teórica van a ser elementales para poder resolver este tipo de ejercicio, en donde vamos a ver de manera sencilla y práctica cómo afrontar la resolución de levantamientos con poligonales. Bien. Bueno, en esta parte entonces de poligonales planimétricas, el primer ejercicio que vemos ahí muestra un levantamiento topográfico, ¿sí? Que está asociado, por ejemplo, a esa imagen satelital. ¿Está? ¿Sí? Asociado a esta imagen satelital, bien, donde ustedes pueden ver que los puntos P y Q, ¿sí? Que son estos dos, son inaccesibles, ¿sí? Por ejemplo, para poder estacionar un equipo, ¿sí? Acá está dentro de una laguna, por ejemplo, y acá toma parte, ¿sí? De un pantano o como de un bosque, ¿sí? Bien, bueno. Entonces, P y Q son inaccesibles para poder estacionar un equipo, ¿sí? Y también da la característica que dice que no hay visibilidad entre los puntos M y N, ¿sí? Que serían estos dos de acá, ¿sí? Quiere decir que esa visibilidad no se puede aprovechar. Bien, bueno, entonces se tienen los datos de 3 puntos conocidos, ¿sí? Tenemos acá las coordenadas del punto M, N y C, que vendrían a ser estos 3 que tenemos acá, o acá en el croquis sería N, C y M, ¿sí? Y a su vez tenemos que en el punto C, ¿sí? En este punto de acá, se tomó lectura, ¿sí? Se estacionó un equipo y se tomó lectura hacia las visuales a Q, a N, a M y a P, como muestran acá en estas lecturas en la estación en C. Y después tenemos también dos estaciones, ¿sí? Una en M y otra en N, en donde nos muestran o nos dan las mediciones de los ángulos gamma y delta y sus correspondientes explementos. Bien. Ustedes acá lo que pide el problema justamente es que a partir de este levantamiento topográfico es necesario conocer la distancia entre los puntos P y Q, ¿sí? Entre P y Q. Ustedes acá tienen que establecer esta distancia a partir de justamente dos puntos de coordenadas desconocidas, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a intentar explicar, ¿sí? O intentar ver cómo poder hacer una propuesta de resolución ante este tipo de problemas, ¿sí? Ustedes acá van a ver varios aspectos familiarizados, con los que ustedes ya se encuentran familiarizados comparados a lo que era el tema de resolución de coordenadas. La única particularidad o diferencia que acá vamos a incorporar una poligonal, ¿sí? Con mayor número de vértices. Nosotros antes siempre en triángulos trabajábamos con 3 vértices, pero después todos los otros datos son similares. Vamos a tener datos de coordenadas, en este caso de coordenadas rectangulares con formato norte-este, es decir, X e Y. Y a su vez vamos a tener, ¿sí? Mediciones de rumbos, ¿sí? En estaciones C, por ejemplo, con este formato, o bien con la determinación de ángulo interno y su explemento. De lo cual, obviamente, ustedes ya saben que cuando nosotros contemos con ciertas mediciones, si nosotros las necesitamos utilizar en el cálculo, es necesario que realicemos la corrección pertinente que ustedes ya saben realizar, ¿sí? En este caso simplemente va a ser muy sencilla. Tenemos, ¿sí? Una medición desde C en el punto Q hacia la visual y después tenemos que ver la medición de cierre hacia esa misma visual, es decir, estos 354 de acá arriba con estos 354 de acá abajo, y después la corrección que van a tener que realizar en esta estación, tanto en M como en N, va a ser
por la vuelta, ¿sí?, de 360 grados. Bien, bueno, vamos a ver entonces cómo podemos proseguir en este ejercicio. Bueno, ahí lo que tienen expresado en la pantalla es lo que primero ustedes tienen que hacer, o lo que primero hacemos, ¿sí? Lo que primero hacemos a la hora de enfrentarnos con cualquier ejercicio que veamos, ¿sí? Es ver qué es lo que hay que calcular, ¿sí? En este caso, el ejercicio lo que nos pide es calcular y determinar la distancia entre los puntos P y Q, que sería esta de acá. Nosotros a una distancia simplemente con, ¿sí?, usar esa ecuación de Pitágoras podemos determinar la distancia entre esos dos puntos, ¿bien? Pero justamente el ejercicio no nos está brindando, nosotros no contamos con los datos de las coordenadas ni de P ni de Q. Sí conocemos otras coordenadas de apoyo como son C, M y N. Bien, entonces justamente lo que vamos a tener que calcular, ¿sí?, para poder definir ese lado son las coordenadas de P y de Q. Es decir, nosotros necesitamos definir el valor de las coordenadas norte-este, es decir, los valores de X y de Y para poder introducirlos en la fórmula y poder resolver este ejercicio. Bueno, en esta siguiente diapositiva ustedes van a ver justamente planteadas esas dos propuestas de calcular las coordenadas del punto P y las coordenadas del punto Q, ¿sí? Tenemos coordenadas del punto P y coordenadas del punto Q. Bien, vamos a ver cómo podemos calcularla o a partir de qué podemos calcularla. Eso cómo lo vamos a determinar en función de los datos y las mediciones de nuestro problema. A ver, las recordemos. Nosotros teníamos en C una estación, ¿sí?, con coordenadas conocidas que teníamos las visuales hacia Q, hacia N, hacia M y hacia P. Bien. A su vez teníamos coordenadas conocidas de otros dos puntos que van a ser M y Q, y conocemos por mediciones este ángulo gamma y este ángulo delta. Entonces, para poder calcular las coordenadas de P y de Q, vamos a utilizar el concepto básico de traspaso de coordenadas polares a rectangulares. Bien, que eso lo vimos ya en cálculo de coordenadas. Entonces acá ustedes lo que tienen que hacer es buscar una estrategia y ver desde dónde les conviene, a partir de qué coordenada conocida yo voy a calcular la coordenada que me hace falta, ¿sí? Eso es simplemente lo que van a tener que hacer en forma repetitiva, pero obviamente sí analizando con criterio qué datos tengo y qué mediciones cuento, ¿sí? Con qué mediciones cuento. Bueno, entonces vamos a ver en el caso de las coordenadas de P. Entonces, de las coordenadas de P, ¿sí?, yo con P vinculo que tengo una visual que me viene desde C, ¿sí? Entonces a partir de la visual de C hacia P y hacia M yo ya puedo definir ese ángulo que tenemos ahí, ¿sí?, que sería el ángulo MCP por diferencia de rumbos, que eso ya lo sabemos hacer. A su vez, con la estación en M yo puedo definir o puedo conocer este ángulo, que de hecho nos lo da como dato. Y conociendo las coordenadas del punto C y M, puedo definir este lado. Entonces, si yo presto atención a este triángulo, al triángulo PCM, puedo ver que de ese triángulo conozco tres elementos, que van a ser dos ángulos y un lado. Este ángulo y este lado. Como nosotros vimos en resolución de triángulos, vimos que si nosotros de un triángulo conocemos al menos tres de sus elementos, podemos definir todos los restantes. Y eso es justamente lo que acá vamos a aplicar. Vamos entonces a calcular, o nos conviene calcular, las coordenadas de P a partir de la coordenada conocida de M, de la cual la vamos a vincular con el lado MP y con el rumbo MP, en función de esta ecuación ya conocida, ¿sí? Entonces, obtenemos las coordenadas rectangulares XP e Y sub P en función de las coordenadas de M. Para el caso de Q, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar, por ejemplo, este triángulo, el triángulo QCM.
M, ¿sí? En donde pasa exactamente lo mismo que pasaba con P. Yo tengo de este triángulo ya elementos conocidos, ¿sí? Conozco las coordenadas de C y las coordenadas de N, entonces puedo determinar ese lado. Y obviamente si determino esta distancia también puedo conocer en función del arco tangente este rumbo. A su vez conozco este ángulo, ¿sí? Porque lo tengo a partir de una medición de ángulo interno y su explemento. Y a su vez tengo una estación en C que me permitió determinar a partir de las visuales CN y CQ este ángulo de acá. Entonces pasa exactamente lo mismo. Yo tengo un triángulo con 3 elementos medidos o 3 elementos que tengo datos, entonces puedo determinar los restantes elementos. Entonces la estrategia de cálculo va a ir por ahí, ¿sí? Yo voy a determinar las coordenadas del punto Q a partir de las coordenadas conocidas de N, vinculándolo con este lado y con ese rumbo, ¿bien? Entonces, de acá en adelante, ¿qué vamos a hacer? Vamos a justamente resolver estas incógnitas que van a ser, por un lado, el lado MP y el rumbo MP, que lo vamos a resolver fácilmente a partir de este triángulo, y el lado NQ y el rumbo NQ, que lo vamos a poder resolver en función de este triángulo, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer eso entonces. Bien, en esta siguiente diapositiva, ¿sí? Arrancamos entonces justamente por eso. Esto se los he dividido a la mitad como para que ustedes lo puedan en forma de didáctica, ¿sí? E ir incorporando en el cálculo. He hecho un cálculo sumamente detallado, de la forma más detallada posible. Seguramente a medida que avancemos con los siguientes ejercicios, estas formas se van a ir simplificando y ya el procedimiento de cálculo no va a estar tan detallado y ustedes seguramente a medida que vayan incorporando la práctica en el cálculo lo van a resolver en forma más automática, ¿sí? Y más simple, ¿sí? No con tantos pasos. Bueno. Entonces, en la parte superior vamos a ver cómo hicimos el planteo para poder calcular el lado MP y en la parte inferior van a ver cómo es la propuesta de cálculo para el rumbo MP. ¿Sí? Bueno, entonces simplemente con analizar este triángulo PMC y aplicando el teorema del seno, ¿sí? Podemos ver que el lado MP, que es mi incógnita, es al seno de alfa, que vendría a ser el ángulo definido por los vértices MCP, como al lado CM es al seno de este ángulo que acá está beta, que sería el ángulo CPM. ¿Bien? Bueno. CM dijimos entonces que lo vamos a calcular en función de las coordenadas conocidas de MC. Y al rumbo, al ángulo alfa, lo vamos a definir en función de la diferencia de dos rumbos arbitrarios que tenemos como medición, que van a ser rumbo derecho menos rumbo izquierdo, que es ese valor que tienen ahí. Por el concepto de sumatoria de ángulos internos sacamos el ángulo restante, que es el CPM, y finalmente con estos tres valores definidos podemos despejar el lado que a mí me hace falta para el cálculo de coordenadas, que es el ángulo MP, que vendrían a dar esos 437,26 metros. Bien, bueno. Para el cálculo del rumbo MP, el planteo es utilizando el mismo triángulo y con el concepto de diferencia de rumbos, ¿sí? Es decir, que este ángulo gamma va a ser igual a la diferencia entre los rumbos MC y MP. MC verdadero yo lo voy a tener que calcular. ¿Y cómo lo voy a calcular? A partir de las coordenadas que yo tengo de los puntos M y C, ¿sí? Aplicando el arco tangente simplemente y haciendo el análisis correspondiente de los cuadrantes, que lo tienen que hacer siempre cuando determinen rumbos y determinen ángulos, obtienen ese rumbo verdadero MC. Entonces hago la diferencia entre ese rumbo MC, MP
de lo cual yo conozco el ángulo que los vincula, y despejo MP. Obviamente acá presten atención, con el análisis correspondiente de rumbos, ¿sí? He recibido varias consultas en el foro que hemos visto, ¿sí? Cómo hacer o cómo atender particularmente a ciertos análisis de cuadrantes, pero siempre les vuelvo a repetir que ustedes determinen rumbos y ángulos, tienen que realizar el análisis correspondiente de los cuadrantes. Bien, bueno, entonces de esta manera sencilla quedan determinados el lado MP y el rumbo MP, entonces ya estaría en condiciones de poder calcular las coordenadas del punto P, ¿sí? Ahora vamos a ver las coordenadas, los elementos topográficos, lado y rumbo, para poder calcular las coordenadas de Q. Eso lo tenemos al cálculo de las coordenadas de Q en esta siguiente diapositiva, que está planteada de la misma forma que la anterior, ¿sí? La pantalla está dividida en dos partes. En la parte superior el planteo del cálculo del lado NQ y en la parte inferior del rumbo NQ. Y el planteo es exactamente idéntico al anterior, obviamente utilizando en este caso este triángulo, el triángulo QCN. Bien, bueno. Con el mismo planteo, como el lado NQ es al seno de pi, que es este ángulo, que es el ángulo formado por QCN, es el lado CN, que CN, ambos puntos que definen este lado, ¿sí? Esta recta, son conocidos, es al seno de eta, que es el ángulo NQC. Aplicando los mismos conceptos anteriores, puedo sacar y determinar el ángulo el lado NQ. Y para poder calcular el rumbo NQ, que es el que yo necesito para poder determinar las coordenadas del punto Q, aplico los mismos conceptos de arco tangente, análisis de cuadrantes, diferencias de rumbos y finalmente obtengo mi rumbo NQ. Bien. Bueno, y finalmente nos encontramos en este punto en donde podemos ya, con el cálculo de los dos lados que buscamos, más los dos rumbos que buscamos, ¿sí? En función de esos dos triángulos que analizamos recién, podemos determinar las coordenadas rectangulares de los puntos Q y P, que son esos valores que tienen ahí. Resuélvanlo, fíjense, y cualquier cosa lo vemos a través del foro de la UB. Bueno, conociendo entonces las dos coordenadas P y Q, yo pude determinar, ¿sí? A partir de mi planteo inicial, la distancia entre P y Q, que son esos 902,92 metros, ¿sí? Acá, si yo tuviera la posibilidad de poder verificar las coordenadas tanto de P y de Q, lo debo hacer siempre. Es decir, que ustedes pueden calcular las coordenadas de un punto, pero tienen la obligación de verificarlas por otro punto de coordenadas conocidas, que ya en el siguiente ejercicio vamos a ver de qué se trata eso. Pero en definitiva, lo que yo busco con este ejercicio, que ustedes puedan visualizar el primer planteo o el planteo inicial que les hice cuando arrancamos esta clase, cuando hablamos en general, en forma abstracta, de lo que eran las poligonales planimétricas. Yo, a partir de coordenadas conocidas, ¿sí? En este caso el problema eran las coordenadas de C, M y N, puedo determinar las coordenadas de otro punto, ¿sí? En este caso fue el punto Q y el punto P, ¿sí? A partir de conocer entonces de una coordenada conocida y de ciertos elementos topográficos que me la vinculen, que en este caso, ¿cuáles fueron esos elementos topográficos? Fueron este ángulo, ¿sí? Fueron este lado, y también fueron dos rumbos de los cuales yo pude determinar a partir de ese rumbo este ángulo. Entonces, en este ejercicio determinamos la coordenada del punto P a partir de las coordenadas del punto M, primer elemento, que es básico, indispensable, y a partir de un ángulo, que es este caso, un lado, que fue este caso, y dos rumbos, que fueron estos dos elementos, ¿sí?
Y en el caso, ¿sí? Análogo pasó con el punto P. Y a partir de estas dos coordenadas que al inicio eran desconocidas y que nosotros logramos determinarlas, pudimos determinar otro elemento, ¿sí? Que ya es el elemento propio del relevamiento, que fue esta distancia PQ, ¿sí? Y de esta manera quedó resuelto nuestro ejercicio. Obviamente, considerando todas las correcciones de mediciones necesarias y pertinentes al cálculo. Bueno, en este segundo ejercicio que les presento ahí, dice que a partir del siguiente levantamiento topográfico se busca determinar la superficie topográfica definida por los puntos P2, P5 y P3. Es decir que tenemos que encontrar la superficie formada por P2, P3 y P5. Bien, bueno. Está ahí sencillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo vimos en el cálculo de coordenadas, ¿sí? A partir de estas tres coordenadas, de las coordenadas de P5, P2 y P3, utilizando la propuesta de Gauss, ¿sí? De la superficie 1 y la superficie 2, calculamos y definimos este área. Bien, bueno. Cuando vemos los datos, ¿sí? Vemos que dan de datos coordenadas, dan las coordenadas justamente del punto P2 y P3, ¿sí? Es decir, que conocemos de esa superficie dos coordenadas, pero desconocemos esta coordenada. Bien, entonces el cálculo, más o menos ustedes ya tienen que ir orientando, va a ir a ese cálculo, ¿sí? A determinar las coordenadas del punto 5 de P5. A su vez dan como datos ciertas mediciones, ¿sí? Que es todo esto que tenemos acá abajo. Dan las mediciones con estación en los puntos P2 y P3, de la misma forma ambas, ¿sí? Con visuales en primera y en segunda posición, que ustedes ya saben cómo resolverlas, simplemente determinan el promedio y después, como la primera y la última visual son hacia el mismo P1, van a hacer el cierre, ¿sí? Tanto para la estación en el punto 2 como en el punto 3, ¿sí? Entonces, acá si ustedes ya analizan rápidamente, ven que tanto el punto 2 como el punto 3 tiene estaciones, ¿sí? Con visuales a los otros puntos. Ya vamos a ver bien cuál es la diferencia y coordenadas conocidas de esos dos puntos. En el caso del punto P2, tiene visual hacia el punto P1, P3, P11 y nuevamente P1. En el caso de la estación en P3, tiene visual hacia P2, P1, P4 y P11. ¿Sí? Entonces el cierre lo van a hacer hacia la visual de P3, P11. Después tenemos la medición en ida y en vuelta de la distancia P1, P5, que ahí simplemente van a tener que realizar un promedio. Y a su vez tenemos la medición del ángulo formado por P11, P1 y P5, es decir, este angulito que se forma acá, de su ángulo interno y su explemento. Bien, bueno. Acá abajo les escribí una propuesta de resolución que más o menos tiene relación con lo que planteamos en el ejercicio anterior, con este, y cómo les propongo que pueden plantear los ejercicios de ahora en adelante cuando se les presente, ¿sí? Primero de todo es esa pregunta elemental de qué necesito calcular, ¿sí? ¿Sí? Que ya la vamos a ir desarrollando, pero en este caso yo ya más o menos les di una introducción o una idea, ¿sí? Tenemos que calcular una superficie. Esa superficie se determina a partir de tres vértices, ¿sí? De esos tres vértices yo conozco dos coordenadas de esos tres, me faltaría definir la coordenada del punto P5, ¿sí? Entonces nuestro cálculo tiene que ir orientado a eso, a buscar la estrategia o las formas de poder determinar ese P5.
En función obviamente de lo que vayamos a calcular va a ser la corrección de las mediciones, que es más o menos como les mostré recién, les expliqué, pero ustedes ya saben, ya tienen la mecánica de poder realizarlo. Y después vamos a estar jugando entre estas dos cosas, en el cálculo de las coordenadas y en el cálculo de las coordenadas, en este caso las coordenadas del punto P5 y después del elemento topográfico que me pida el ejercicio, lados, ángulos, rumbos, ¿sí? En función de lo que vaya demandando mis cálculos parciales o bien en este caso finalmente en el cálculo de la superficie. Bien, bueno, vamos entonces a desglosar un poquito lo que es esta propuesta de resolución. Bueno, ahí lo que les he expresado es la propuesta de cálculo para la superficie, ¿sí? Que es simplemente copiar y expresar la fórmula de Gauss. ¿Cuál es la dificultad acá? En que ustedes expresen la fórmula de Gauss primero por las dos fórmulas que tenemos que hacer. Una superficie S1 y otra superficie S2, una positiva y otra negativa, obviamente de igual valor absoluto. Que recuerden que no es que existan superficies negativas, sino que es a forma de diferenciar una y diferenciar la otra. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos ecuaciones? Que la primera va a estar apoyada, ¿sí?, en las coordenadas y la segunda va a estar apoyada en las coordenadas X. Esa es la única diferencia, ¿sí? El punto en común que tienen estas dos fórmulas es que yo voy a construir o voy a utilizar tantos términos, ¿sí? En este caso tenemos 1, 2, 3 términos en función de los vértices que tenga la poligonal que yo voy a determinar mi superficie. Bien, entonces vamos a ver cómo hacemos para construir una y construir la otra. Primero lo que tenemos que hacer es definir cuántos vértices voy a construir. Van a definir la cantidad de términos. En este caso el problema me está pidiendo que determine la superficie formada por los puntos P2, P5 y P3, es decir, 3 puntos. Por ende mi fórmula va a tener 3 términos. El paso siguiente sería definir un sentido de construcción de fórmula, que esto lo puedo hacer en sentido horario, es decir, en función de las manecillas del avance de las manecillas del reloj, o en sentido antihorario, ¿sí? Es indistinto, siempre y cuando yo respete más o menos el criterio. Por ejemplo, en este caso vamos a plantearlo en sentido horario, ¿sí? Por un tema de practicidad, como a mí me resulta más cómodo. Partimos entonces del punto P2, ¿sí?, que sería este acá. Expreso las coordenadas P2 y escribo I de P2. Va a ser por la diferencia en las coordenadas en X, siguiente y anterior. Es decir, me posiciono en el punto P2, ¿sí? Y eso multiplico, sería por la coordenada en X, XP siguiente, ¿sí? Es como que yo camino hacia el punto P5, menos la coordenada anterior. Es como que hiciera un retroceso hacia XP3, que es lo que tengo expresado acá. Entonces me posiciono en 2, avanzo hacia adelante, que va a ser XP5, y si retrocedo, o sea, si me voy para atrás, sería el X de P3. Ahora paso al siguiente punto. Hacia adelante me voy, en sentido horario. De P2 paso a P3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con XP3 voy hacia el anterior, XP3 menos la anterior, que va a ser XP2, y estoy posicionada en mi punto IP5. Para construir el último punto hago exactamente lo mismo. Me voy hacia P3 y escribo I de P3, la siguiente va a ser X de P2 menos la anterior, X de P5. Y así pude construir mi primera fórmula, obviamente dividido en 2, que esa es la fórmula de Gauss. Para poder construir, o cuál es la dificultad de la segunda ecuación, simplemente tengo que hacer exactamente lo mismo, pero alternando. Si antes yo me basé como punto de apoyo en Y, ahora voy a utilizar la coordenada en X. De la misma forma, me posiciono en XP por I de P5 menos, acá, I de P3.
me voy hacia 5, que es el punto siguiente, y hago exactamente lo mismo, adelante y atrás, y finalmente me voy a P3 y hago exactamente lo mismo, P2 y P5. Bien, bueno. De esta forma construimos la ecuación de Gauss, que obviamente no tenemos todas las ecuaciones, ¿sí? Tenemos, dijimos, las coordenadas de P y las coordenadas de 2, que son esas que les expresé ahí. Pero me falta a mí calcular las coordenadas de P. Bueno, entonces de acá en adelante nos vamos a centrar a calcular esas coordenadas. Bien, las coordenadas de P, ¿cómo vamos a hacer para calcularlas? ¿Sí? Usando la misma estrategia que usamos en el problema 1, ¿sí? En este caso yo elegí para poder resolverlo este triángulo, el P1, P11 y P5. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con esa fórmula sencilla que ustedes ya conocen que tenemos ahí arriba, calculamos las coordenadas de P5 en función de las coordenadas conocidas de P1, ¿sí? Que ya vamos a ver eso, por el coseno o el seno del rumbo P1, P5, ¿sí? En este caso yo tenía como dato este lado, P1, P5. Pero ¿qué me está pasando acá? Acá tampoco conozco las coordenadas de P1 y P11. Entonces justamente, ¿qué voy a hacer? Voy a calcularlas, ¿sí? Voy a determinarlas. ¿Cómo sé que las voy a tener que determinar? En función de los datos y las mediciones, igual que vimos en el problema anterior, ¿sí? Entonces, para poder calcular el ángulo formado en el vértice 1, ¿sí? P11, P1, P5, voy a tener o voy a necesitar la diferencia de estos dos rumbos, de P1, P5 y P1, P11, que para poder determinarlo, ¿qué necesito? Las coordenadas. O bien, ¿qué voy a necesitar? Un rumbo y un ángulo, o bien dos rumbos, ¿sí? Eso es siempre igual, nada más que nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos teniendo. Y después, para calcular el rumbo P1, P11, lo voy a utilizar como el arco tangente de sus coordenadas, que obviamente desconozco. Entonces ahora vamos a ver cómo hago para calcularlas en la siguiente diapositiva. Acá arriba les he expresado, ¿sí?, cómo podemos calcular las coordenadas de 1 en función de ¿qué? De los puntos que tenemos coordenadas conocidas, que solamente teníamos las coordenadas conocidas de ¿qué? De los puntos P3 y P2. Y a su vez teníamos una relación hacia P1. ¿Por qué? Porque teníamos mediciones hacia esos puntos. Entonces, vamos a calcular X de P1 en función de P3 y lo vamos a verificar o lo vamos a también calcular a partir de P2. Es decir, que yo tengo que calcular las coordenadas de este punto P1 a partir de dos coordenadas conocidas, ¿sí? De las cuales son conocidas y me vinculan hacia mi coordenada desconocida en función de las mediciones que yo tenga. ¿Por qué las voy a calcular por los dos lados? Porque yo tengo simplemente mediciones, no tengo datos certeros. Entonces sí o sí tengo que calcularla desde P3 y desde P2, es decir, a partir de dos coordenadas conocidas, ¿sí? Para poder hacerlo, ¿sí?, lo vamos a poder realizar en función de este triángulo, ¿sí?, de P2, P3 y P1, del cual, ¿qué tenemos? P3 y P2 lo tenemos conocido porque conocemos las coordenadas de esos dos puntos. Bien, este ángulo que les puse delta lo tenemos conocido. ¿Por qué? Porque tenemos una estación en P que me determina la visual o el rumbo, mejor dicho, P3, P1 y el rumbo P3, P2. Entonces yo ya puedo definir ese ángulo. A su vez conocemos este ángulo. ¿Por qué? Porque tenemos las mediciones, ¿sí?, es decir, tenemos valores arbitrarios de P2, P3 y el rumbo P2, P1. Entonces ya podemos definir este ángulo. Igual que en el ejercicio anterior. Tenemos un triángulo con tres elementos definidos, entonces podemos calcular todos los elementos restantes, que obviamente voy a calcular solamente aquellos que yo necesite. Que ¿cuáles van a ser aquellos que yo necesite? El lado P3 y P1, el rumbo P3 y P1 verdadero, porque lo voy a necesitar para poder calcular las coordenadas. Y recuerden, el cálculo de coordenadas sí o sí se hace a partir de un rumbo verdadero. Y también voy a necesitar
este lado P2, P1 y el rumbo P2, P1. ¿Bien? Bueno. Cuando yo pueda determinar estos elementos, es decir, estos dos lados, este, y a su vez los dos rumbos, que sería P3, P1 y P2, P1, voy a poder definir las coordenadas del punto P1. Pero también me hacía falta, además del punto P1, definir las coordenadas del punto P11, que acá yo obviamente voy a utilizar las mediciones y los datos que me convengan para calcularlos, ¿sí? Que en este caso se va a definir por el triángulo o por el análisis de esta figura, formada por P11, P3 y P2. ¿Que cómo voy a hacer para calcularlo? Igual que antes, nada más que las coordenadas de P11 las voy a definir a partir de dos coordenadas conocidas, que voy a elegir P3 y P2 porque no tengo otros datos que esos dos, con el lado que las vincula, es decir, P3 y P11, y el rumbo que las vincula. ¿Bien? ¿Por qué elegí estratégicamente este triángulo? ¿Fue al azar? No, fue en función de los datos y las mediciones que yo tengo del problema, de lo cual tengo. Este lado lo conozco, P3 y P2, o P2, P3, porque conozco las coordenadas de estos dos puntos, ¿sí? Este ángulo lo conozco, ¿por qué? Porque yo puedo definir mi rumbo P3 y P2, ¿sí? A partir de las coordenadas, ¿sí? Y en función del arco tangente. Entonces hago rumbo derecho menos rumbo izquierdo y ya tengo definido este ángulo, que ese ángulo también lo conozco. ¿En función de qué? De las mediciones que yo obtuve en la estación en 3. ¿Por qué? Porque yo puse un instrumento, por ejemplo un teodolito, y medí desde 3 hacia 2, desde 3 hacia 11 y puedo obtener, por diferencia de rumbo derecho menos rumbo izquierdo, este ángulo, ¿sí? También conozco este ángulo, ¿sí? Entonces, P11 y P3, rumbo derecho menos rumbo izquierdo, me definen ese beta. Entonces, acá tengo un triángulo con tres elementos conocidos, de espejo, por las ecuaciones que nosotros ya conocemos, ¿sí? De resolución sencilla de triángulos. Defino el lado P3, P11, que es el que yo necesito, el rumbo P3 y P11, para el caso de este primer sistema de ecuaciones. Y finalmente, para poder calcular las coordenadas del punto 11 a partir del punto 2, utilizo también este mismo triángulo, pero acá voy a necesitar el lado P2, P11 y el rumbo P2 a P11, ¿sí? También recuerden, verdadero. Bueno, entonces acá volvemos al ejercicio, ¿sí? Este es el ejercicio que teníamos. Los desafío a ustedes a que puedan intentar, lo van a poder, ¿sí? Que intenten resolverlo, ¿sí? Vamos a ir viendo la parte numérica, que no se las he expresado en esta parte del ejercicio a propósito, para que tengan el desafío de poder ir calculando y poner en práctica todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Igualmente los resultados los vamos a ver a partir ¿sí? de estos días a través de la universidad virtual, ¿sí? Bueno, entonces justamente ¿cuál es la idea? Yo pienso que ustedes pueden, así que piensen ustedes mismos que ustedes puedan, intenten resolver este ejercicio, el anterior, y bueno, las dudas las vamos a ir viendo juntos. Y bueno, muchas gracias entonces por esta última clase de este periodo, y bueno, nos estamos comunicando a través del foro de la UB.